Bueno, y para hablar de todo este tema traemos aquí invitado a la mesa Gabriel Romero, nuestro editor también aquí del noticiero, que venimos a hablar pues todo este desastre que ha pasado hoy, Gallito. No lo sabemos en qué momento ha pasado esto, pero es que llevamos ya 6 partidos, ojo, se dice pronto, 6 partidos sin anotar un gol, 565 minutos en total, una cifra que nos asusta y es que así es imposible ir al Mundial. Yo creo que aquí el único que definitivamente va a clasificar a Qatar es James. Es el único clasificado, no hay más. Mire, yo creo que uno tiene que ir al origen del asunto. Cuando empezó este proceso, los directivos de la federación dijeron, bueno, metámonos en el cuento de lo que está pasando en el fútbol del mundo, metámonos en la onda europea. Los mejores entrenadores son alemanes y también están los portugueses, obviamente está Guardiola de la línea española. Y entonces trajeron a Carlos Queiroz, lo trajeron y obviamente lo de Carlos Queiroz planteaba una revolución, planteaba un cambio de idea en los jugadores. Entonces, digamos que los directivos se arriesgaron a poner a Queiroz. Queiroz muestra, digamos, su idea, que es totalmente distinta. ¿Cuál es la idea de Queiroz? Cómo se juega el mejor fútbol del mundo. Intensidad, jugadores corriendo, no es siquiera los 90 minutos, sino más allá de los 90 minutos, velocidad, toma de decisiones, un sentido de equipo, un gran sentido de pertenencia, pero sobre todo con una mentalidad ganadora. Los jugadores terminaron no aceptando el proyecto de Queiroz, encabezados por James, fueron jugadores que no aceptaron el proyecto de Queiroz. Entonces, ¿qué pasa? Para sacar a Queiroz, para sacarlo del proyecto, el equipo pierde 6 puntos de una manera muy extraña. Los pierde con Uruguay y los pierde con Ecuador, con goleadas incluidas. El proyecto de Queiroz se va a pique y era el cuento de la famosa identidad nacional. Eso es una mentira, no, es que el fútbol que a nosotros nos gusta, el jugador colombiano tiene otra manera de jugar. Eso no es cierto. Cambió Alemania, cambió Inglaterra, ha cambiado España, han cambiado de estilo los europeos, los alemanes que antes jugaban largo ahora entienden que el balón hay que tratarlo de una manera diferente y que el fútbol se juega con de muchas maneras, en largo, en corto. Y entonces aquí nos quedamos con el cuento de la famosa identidad nacional. Y en la famosa identidad nacional sí nos quedamos. El desorden, sin libreto, sin estructura. El pobre Rueda no sabe ni qué hacer, pone los jugadores equivocados, no tiene un esquema de juego. Y entonces estamos llegando a eso. Y claro, el equipo muy difícilmente va a Qatar. Sin brújula, sin estilo. Gallito, otro tema importante, porque además salió chiflado, salió peleando un poco con la afición. James Rodríguez, ¿qué pasó con James? ¿Está en un buen momento? Le vimos algunos destellos en el partido de hoy, pero definitivamente no está en el nivel que lo necesitamos. ¿No debió ser convocado? ¿Fue impuesto? Yo me imagino que James terminó siendo impuesto, porque es que, entre otras cosas, mire, James está jugando en un equipo incluso más flojo que el Envigado. O sea, James juega el Interempresas en Qatar. Eso es lo que él juega allá. Entonces, cuando viene aquí a este nivel, James no puede parar el balón, James no coordina. James es un extraordinario pasado. James es el jugador colombiano que más lejos ha llegado en la historia. Fue goleador del Mundial. Y después, como si fuera un poeta de esos geniales, se olvidó del trabajo, se olvidó de seguir creando. Se volvió un hombre cómodo, un hombre farandulero, se volvió otra persona, perdió su liderazgo, perdió su esencia como jugador de fútbol y entonces a James lo fueron metiendo y se lo fueron imponiendo a Rueda. Rueda terminó aceptando los regañadientes y el resultado fue lo que vimos hoy. Un jugador totalmente ido, un jugador desvanecido, un jugador perdido, un jugador que solo nos deja el recuerdo. Pero Gallito, pongamos los puntos sobre las is. ¿Quiénes son realmente los culpables de toda esta historia? Porque ya estamos al filo del precipicio y hay que señalar por lo menos los culpables. Por un lado, lo estábamos diciendo y lo decías tú ahora también, por un lado están los directivos que han dado bandazos, nos está imprimir una idea de Queiroz, nos venden el cuento de Europa, de repente no, ahora tenemos que ir por Rueda, que queremos el fútbol local, que queremos a alguien que enseñe lo de acá. Al final, mira cómo estamos. Estamos en el mismo sitio e incluso peor. Y luego, sobre todo, te quería también ahí preguntar por el tema de Reinaldo Rueda. Están diciendo muchos, y ya lo avisaron,
pensaban que enterró a Chile y que podría enterrar a Colombia, y está enterrando supuestamente a Colombia. Otro de los señalados claramente. Y por último, los jugadores también tendrán su culpa, pero hay que decir también una cosa: hoy el crucificado, y después evidentemente con todas esas críticas que ha llevado James por un lado, pero a Ospina le van a caer, y precisamente es de los menos culpables de esto. Hoy va a ser de los crucificados y es el que menos se lo merecía. Haciéndote un resumen, para mí, directivos y Rueda son los directos culpables, evidentemente siempre los jugadores, pero esos bandazos que han dado desde la directiva ha provocado esta inestabilidad. Yo no sé tú cómo lo ves, y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Porque es que ya estamos al lado del Mundial y ya no hay forma de arreglarlo. Cuando Queiroz se fue, Queiroz dijo, a mí no me respaldaron. Él le estaba diciendo, era a los directivos que no lo habían respaldado. La idea que tuvieron y no lo respaldaron. Ahora entremos al asunto de Rueda. Yo nunca entendí por qué Rueda ponía a Cuadrado, puso a Cuadrado de lateral. Cuando Cuadrado en Juventus generalmente, Cuadrado es un jugador con muchos años, además tiene 32, 33 años. ¿Cómo lo ponen a hacer esos recorridos? Eso no funcionaba bien. A Cuadrado había que tenerlo cerca, en la mitad, mucho más cerca de allá, para que hiciera menos recorridos y sobre todo para que se juntara con jugadores, para que hiciera la desigualdad, para que tocaran. El otro asunto de Rueda, Díaz. ¿Cómo pone a Díaz de volante? Cuando uno ve a Díaz en el Porto, siempre lo ubican adelante para que el jugador haga la diagonal y patee. Pero claro, si Díaz arranca desde la mitad, pues claro, el jugador cuando va a llegar al área, el jugador está completamente desgastado y lo dejaban solo, lo dejaban muy mal. Hoy, por ejemplo, yo no entendí por qué Falcao arranca. ¿Por qué no era mejor desgastar a Perú con Borja, con otro delantero? Y Falcao ya para la parte final. Es decir, pero en el fondo lo que uno veía es que Colombia no tenía una manera de jugar. No tocaban, no jugaban largo, no jugaban corto. Cada uno hacía... Aquí el que terminó jugando mejor de Colombia fue el muchacho Mojica. Ese muchacho sí, ahí pateaba, pero de todos modos uno sabía que Mojica iba a tirar un centro o que iba a disparar, pero que el disparo no iba a tener trascendencia. O sea, Colombia no tenía una idea de juego, no tenía un modelo. Rueda nunca le encontró la manija al equipo. Gallito, ¿para sí o no? ¿Se debe ir Reinaldo Rueda? Claro que se tiene que ir, obvio, pero obviamente cuando termine el proceso, porque yo diría que Colombia no va a clasificar. Ya, es decir, este equipo, este barco ya está yendo a pique. Con Argentina, así no estén ni Paredes ni Messi, y hasta, me han dicho, hasta sin arquero, no puede. Los jugadores ya se fueron. Hoy ya en la despedida en Barranquilla, la ira del público, ese silencio barranquillero, en medio de todo los jugadores dicen, es que no me apoyó el público. Sí, en el fondo Barranquilla no apoyó, pero es que el público también entiende de fútbol. Y lo que se dieron cuenta es que en la cancha no había absolutamente nada. ¿Qué iban a apoyar si no habían hecho absolutamente nada? Yo creo que en el fondo lo que Barranquilla va a terminar organizando es la Fórmula 1. Fórmula 1. Porque el fútbol, muy flojos.